Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulce Bella Virgen María, en todas sus advocaciones. Hoy es miércoles 10 de abril del 2024 y digamos con amor y cariño, en el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, apártense en el nombre de Jesús, espíritus malignos, para que no puedan ver ni oír nuestras actividades o nuestros planes y para que no puedan engañarnos ni perseguirnos ni interferir en nuestros planes y proyectos o causar confusión en nuestros esfuerzos por servirle a Papito Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y que nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de la intercesora y siempre corredentora dulce Virgen María. Amén. Señor Padre Santo, Padre misericordioso y eterno, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y queremos entregarnos un día más, hoy, a tus caminos y poder seguir cubriéndonos con la sangre preciosa de tu Hijo amado, desde la cabeza hasta la planta de los pies, por dentro, por fuera, que seamos invisibles ante el mal, el maligno y el reino de la oscuridad. Y a ti, Espíritu Santo, dador de vida, paráclito, asertivo, discernidor, sabio, prudente y obediente, síguenos regalando todos estos dones, talentos, carismas, día a día y noche a noche, para poder ponerlos al servicio de Papito Dios. Y a ti, Jesucito, hermano mayor, síguenos guardando en esas llagas, síguenos permitiendo escondernos allí, sigue permitiendo que podamos seguir tu ejemplo, que podamos ver lo que hiciste en el Evangelio para nosotros poder imitarlo. Y a ti, Santísima y Bella Dulce Virgen María, síguenos envolviendo en esa burbuja de amor, de paz y de protección. Y allá al ladito de nosotros esté la Santísima Trinidad. Y tú tomes esa burbuja y la selles con el lazo dorado de tu manto sagrado. Una vez más la sangre de Cristo nos cubra desde la cabeza hasta la planta de los pies, por fuera y por dentro. San Miguel a mi derecha, San Gabriel a mi izquierda, San Rafael el ángel de la guarda detrás de mí, y tú y Jesucito delante de mí. Amén. San José, catejón de la iglesia, pero además de eso, sigue siendo ese líder que protege a la Sagrada Familia y nos protege a nuestras familias y protege nuestros hogares y protege toda esa gran bendición que existe en esta tierra bajo el nombre de Iglesia Católica. Síguenos dando toda la bendición del mundo para poder día a día estar más en los caminos de Dios. Y a ti, San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios humille la soberbia del demonio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que te ha otorgado Dios, arroja al infierno a Satanás y todos los demás espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, hermanos, vamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Arresto y liberación de los apóstoles. Y luego los apóstoles ante el Sanedrín. Dice: intervino entonces el sumo sacerdote con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos. Llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles obedecieron la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Los apóstoles ante el Sanedrín. Entre tanto, llegaron al sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al Sanedrín y a todo el senado del pueblo de Israel, y mandaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias de la prisión, no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron: encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los centinelas de guardia junto a las puertas, pero cuando las abrimos no había nadie dentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento llegó uno diciendo: los hombres que ustedes arrestaron están en el templo y enseñan al pueblo. El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor de ser apedreados por el pueblo.
Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Fíjense, aquí hay dos grandes reflexiones. Primero, arrestan a los apóstoles. ¿Por qué? Los arrestaron por estar predicando la palabra de Dios. Ya ellos los habían amenazado. Le habían dicho, pila con lo que estás haciendo, pila que no tienes que seguir hablando de Jesús, pila que no tienes que seguir haciendo milagros. O sea, advertido estás. Mas, sin embargo, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Le hicieron caso? No. Es lo que debemos hacer nosotros hoy en día. Hoy en día se nos amenaza, hoy en día se nos acusa, hoy en día se nos señala, hoy en día nos quieren callar. Hoy en día quieren callar las voces que están hablando de Papito Dios. Hoy en día quieren hablar las voces de quienes están diciéndole lo que antes era malo, ahora es bueno, y lo que antes era bueno, ahora es malo. Yo creo que todos tenemos miedo. Yo creo que a nadie le gusta morirse tan joven, porque todos vamos a morir. Pero, por ejemplo, yo considero una persona que muere antes de los 70 años, murió todavía con un tiempo por vivir. Esa es mi apreciación. Es personal. No estoy hablando de evangelizar ni nada de eso. Estoy hablando de mi apreciación como persona. Rafael Ginás. Entonces, todos tenemos miedo de morir y mucho más jóvenes. Pero eso no nos puede impedir a que prediquemos la palabra de Dios. Como tampoco debemos ofender a la gente con la prédica de las palabras de Dios. Muchas veces se toma la palabra ignorante como una ofensa. Y la palabra ignorante simplemente quiere decir que desconoce de un tema. No es que cuando a ti te diga ignorante es que eres un bruto, eres un burro, eres un tarado, no sabes nada. No. Simple y llanamente no sabes algo acerca de un tema. Entonces, muchas veces los hermanos separados, cuando uno dice, mira, no seas ignorante en esto, lo toman a mal. Hoy en día me doy cuenta que no solamente los jóvenes son una generación de cristal. Hoy en día todos somos una generación de cristal porque todo nos molesta, todo nos huele mal y todo nos duele. Entonces, qué chévere es en esa época en donde al gordo le decían gordo, al flaco le decían flaco, al negro le decían negro, al boquineto le decían boquineto. O sea, son rasgos o características que todos tenemos y que en cualquier momento nos pueden llamar así. Por ejemplo, calvo, ¿yo por qué me voy a molestar? Canoso, ¿yo por qué me voy a molestar? Barbado, ¿por qué me voy a molestar? Simplemente es un rasgo físico en el cual sobresalta ante los otros de las personas. Aquí quedó bien claro de que los apóstoles, a pesar de que lo quisieron callar, tuvieron que meterlos presos para callarlo. Y con todo y eso, no los callan. Vemos la segunda parte, donde dice los apóstoles ante el Sanedrín. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los meten a prisión, viene el ángel del Señor y les dice, ¿sabes qué? Ustedes van para afuera. Eso hace Dios con su gente. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí la cárcel simboliza el pecado. Cuando los hombres de Dios están con Dios y comienzan a evangelizar de Él, simple y llanamente ustedes miran una cosa y es la siguiente. Cuando entra Jesús a su vida, los saca de esa mazmorra, de ese encierro, de esa esclavitud que era el pecado. Y ahora sí, nadie los puede callar. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú no vives esclavizado de un pecado. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú no le debes rendir cuenta al enemigo. Si tú tienes a Dios en tu corazón, es más fácil vencer las tentaciones. Esto fue lo que hicieron los apóstoles. Cuando ellos tienen al Espíritu Santo dentro de ellos, que tienen ese poder de lengua, de ese poder de sabiduría, ese poder de asertividad, de discernimiento, ¿qué hacen? Se ponen a predicar. Tratan de callarlos, pero no pueden. Porque viene Dios y dice, tú vas a seguir la misión que yo te encomendé. Entonces, muchas veces pueda que nos arresten físicamente, pero nuestra alma no está arrestada, no está esclavizada al pecado, está libre.
Y eso lo demostraron los apóstoles. Que aunque quisieron callarlo, que aunque le dijeron tráiganlos aquí porque ahora los vamos a juzgar, ya ellos estaban, entre comillas, por decir algo jocoso, haciendo así, haciéndole mofa al Sanedrín y a toda la corte de los israelitas, los judíos, y estaban predicando en el templo. Ahora, fíjense cómo Dios lo protege a uno de una u otra forma. No se atrevieron a hacerles nada, ni a tratarlos con violencia, ni nada. ¿Por qué? Porque simple y llanamente el pueblo los protegía. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo está deseoso de Dios, cuando el pueblo está ansiado de conocimiento de Dios, las cosas fluyen. Miren que ahora cada vez se quiere saber menos de Dios, se practican menos las cosas de Dios y terremotos, maremotos, que la tierra que se está calentando, que los mares se están subiendo, que los polos se están derritiendo. Claro, porque es que esa constante acción del pecado hace de que todo cambie, pero negativamente, nunca positivamente. Entonces, hermanos, tú eres de los apóstoles que te vas a esconder o eres de los apóstoles que va a dar la pelea. Cuando digo la pelea no es boxeo ni manos ni nada, sino va a salir a evangelizar, a hablar de Dios y a no dejar que lo callen, como están todas estas cosas de hoy en día, como la Agenda 2030, el Nuevo Orden Mundial y todo este tipo de locuras que quieren llevarnos a que tengamos cero Dios en nuestra vida. Que Dios sea un recuerdo, que Dios sea un pasado, no un presente ni un futuro. Así que, hermano, seamos como los apóstoles, que no nos da miedo que nos encierren, porque Dios siempre va a estar con nosotros. Vamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 21. Dice así: Jesús dijo en aquellos tiempos: porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio: la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto sus obras han sido hechas en Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Aquí es donde se basan muchos hermanos separados en decir: yo creo, soy salvo. Yo creo, soy salvo. No basta solo creer. La fe sin obra es una fe muerta, y las obras sin fe son vanas. Aquí la Biblia dice esto, pero es como un primer paso en el camino hacia la salvación. Porque entonces, si fuera así, ¿por qué Jesús dejó la Eucaristía? Si fuera así, ¿por qué Jesús dijo que el que se le perdone sus pecados serán perdonados y el que no se le perdone serán retenidos? Porque Jesús dijo, el hombre y la mujer deben ser una sola carne, el matrimonio. Porque Jesús dijo tantas leyes que a la larga, si tú no las cumples, aunque creas en Jesús, de pronto no tendrás salvación. No basta solo creer en Jesús, hermano. Esto es una suma de cosas y cosas y cosas para que podamos algún día alcanzar la vida eterna, para que podamos algún día llegar a la vida eterna, para que podamos algún día decirle: wow, tú eres Jesús, tú eres el Padre,
tú eres el Espíritu, la Virgen María, San José, los arcángeles. O sea, tú vas a ser parte de esa comunidad espiritual que está en el cielo. Pero no solamente porque creas en Jesús. Creer en Jesús, aceptarlo como el Hijo de Dios y como tu Salvador, y que Él fue tu mediador, es el primer paso de muchos pasos que tienes que dar. No solamente un día, todos los días de tu vida para poder llegar a la salvación. Reunirse en la misa como asamblea, confesarse, tomar la Eucaristía, ponerse la unción de los enfermos, no matar, no robar. En fin, son muchas leyes en las cuales Jesús nos dejó claridad. Pero además de eso, no solamente basta con cumplir los mandamientos. ¿Qué estás tú haciendo para que se expanda el reino de Dios en el mundo? ¿En qué estás contribuyendo para que el reino de Dios crezca en el mundo? ¿Qué estás haciendo para que hagas la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás brindando? Es una gran pregunta. Háztela no solamente solo con tu familia o no solamente solo con tus amigos. Tú tienes que tener un balance entre familia y amigos, o entre familia y personas que evangelizas, o entre familia y personas que quieren buscar de Dios y tú las puedes ayudar a llegar a Dios. Tú las ayudas, no eres tú quien las lleva. Tú ayudas o permites que Dios actúe en ti para que las personas lo amen y lo quieran. Ahora, la otra gran parte de esta lectura dice, ¿en qué consiste el juicio? La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Qué prefirieron los hombres? Seguir pecando. Matar a la luz, apagar la luz, quitarle la corriente a la luz, hacerle a la vela. Eso prefirió la gente. O sea, andar a tientas, en oscuridad, no saber hacia dónde vamos, no saber en qué precipicio podemos caer. Porque sus obras eran malas. Porque el hombre apaga la luz para poder hacer el mal. O ustedes me van a decir a mí que un hombre puede llegar a la casa donde vive con su esposa, con su amante. No, él tiene que buscar el sitio más lejos de su casa y más lejos de su trabajo, en el cual él entre escondido. A ella no le interesa porque ella no tiene nada que perder, pero que él entre escondido y poder hacer su fechoría. O cuando tú robas, tú lo haces delante de todo el mundo, te dejas ver de las cámaras. No. O bueno, yo hoy en día amar a Dios sobre todas las cosas, ya la gente no lo está tomando así, pero ese es un pecado que la gente no siente vergüenza de hacer. Y debiera ser el pecado que más deberíamos tener vergüenza de hacer. No amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso lo vemos a diario en todos lados. La persona que prefiere el dinero, la persona que prefiere la fiesta, la persona que prefiere el alcohol, la persona que prefiere la droga, la persona... Están todos por encima de Dios en el mundo de Él. En el mundo real, Dios tiene que estar por encima de todas las cosas, hasta en la familia. Es más, si tus hijos vienen con cuentos, suena un poco duro, pero mejor que se vayan de la casa. Si ellos quieren venir a cambiar tu forma de pensar. Yo creo que un padre ya tiene que tener su forma de pensar comprometida con su corazón. Eso es como que a mí me dicen, no, que ese tipo después de 60 años se salió del closet. Siempre lo fue. Que no se atrevió fue otra cosa. O ese tipo después de viejo es que viene a fumar droga. No, siempre lo hizo. Ahora se descaró. O ese tipo después de viejo es que viene a tener un amante. Bueno, puede ser, pero siempre estuvo latente en su cabeza. Que no lo haya tenido porque de pronto sus hijos se estaban criando, necesitaban dinero y eso, vaya y venga. Pero siempre estuvo la idea latente. Porque yo creo que uno no puede cambiar de la noche a la mañana. Yo creo que uno no puede venir y decir, ¿sabes qué? Hoy soy hombre, mañana no sé. Yo creo que uno no puede venir y decir, no, yo no robo un banco, pero hoy sí lo voy a robar. Cuando tú cambias así de la noche a la mañana es porque estás involucrado, tan enraizado en el pecado como drogas, alcohol o algo, que te lleva a otro pecado adicional.
O un pecado bien claro y es que para ti el sexo es algo tan preponderante que a ti ya no te interesa si estás en una orgía, si estás en una fiesta swinger, ya no te interesa. No te interesa que no toquen a tu mujer, no te interesa que no te toquen a ti porque tú eres de tu mujer, ya no te interesa nada. Entonces, cuando la oscuridad invade tu vida, cuando en la oscuridad invade a la familia, por ejemplo, una joven que dice, mamá, yo voy a abortar. Y él le dice, hija, no aborte, porque eso no está en los caminos de Dios. Eso está prohibido por Dios. Ay, mamá, ya tú vienes con tus antiqueses, o sea, con tus antigüedades, con el pasado. Mamá, ese Dios tuyo se quedó allá. Entonces la mamá te dice, ¿y dónde están los principios y valores que yo te enseñé? ¿Dónde está el respeto por Dios que yo te enseñé? O sea, esa persona está tan en la oscuridad que le hace caso es al mundo. Le hace caso a lo que el mundo te quiere vender. Por eso, y, y aunque lo entienda, no debería ser así. Hay mucha gente que prefiere no traer hijos a este mundo. Hay mucha gente que dice, no, yo solamente voy a tener relaciones sexuales, pero no voy a tener un hijo a este mundo, porque este mundo está como está. Entonces, para que mi hijo venga a sufrir, para que mi hijo venga a estar expuesto a que lo atraquen y lo maten, para que mi hijo mañana más tarde sea víctima de la Agenda 2030, de esta ideología loca que está surgiendo, de que si él quiere hablar de Dios lo van a coger y lo van a abuchear. Miren, miren cómo está esto de delicado hoy en día, cómo está la oscuridad reinante en este mundo, que ya a veces ni siquiera los niños se salvan. Antes los niños eran intocables. Hoy en día están metiendo educación sexual desde los 5 años. Y si fuera una educación sexual buena, uno diría, bueno, hasta pasaría, porque la inocencia de los niños tú no la tienes que quebrar tan a temprana edad. Pero tras que te dan libertad sexual, te están enseñando un libertinaje sexual. Niño, ¿a ti te gusta tu compañerito? Bésalo, no ha pasado nada. Yo digo, pobre de esos maestros que están haciendo eso. Porque los maestros son los segundos papás en la vida de los niños. Un maestro para que dé ejemplo, un maestro para que edifique niños para el futuro, no que los destruya su infancia, su inocencia, su calidez. Miren cómo está reinando la oscuridad en el mundo, que ya hasta quieren atacar las iglesias físicamente, las quieren prender, las quieren tumbar. Ya hay iglesias que las han convertido en discotecas, en donde pasa de todo. Sitios que fueron de alabanza y adoración de Dios y que se partió su cuerpo muchísimas veces, ahora la están cogiendo como consumo de droga o sexo libertino. Hermanos, la oscuridad está reinando. Él no le va a ganar a Dios, eso sí está claro. Pero sí le está ganando muchas almas que eran de Dios por el libre albedrío. Miremos y tengamos cuidado si de pronto, ¿cómo les diré? Si de pronto ustedes ven que se va apagando una luz, entonces deberían cantar, enciende una luz, déjala brillar, la voz de Jesús que habita en todo lugar, no la puedes esconder. Déjala brillar en la oscuridad, la luz se impondrá. La luz, hermano, la luz. Si tú te tienes que esconder para hacer algo, de entrada analiza y piénsalo y sépalo que está mal. Vive en la luz, sobre todo si es la del Espíritu Santo. Y es la única en la que debemos vivir. Que tengan un linda
ombligo de semana, una linda mitad de semana y que mi Dios y la Virgen los bendiga.